Antes pues roncas. No me dejas dormir, todas las noches roncas. ¿Qué rico estás durmiendo, hijo? Nada, no haces todo el día, estás roncando ahí. Rápido, pues hecho de ti, cholo. Ah, siempre son los dos son contados en la vida. Levante ya. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer hoy día? Dime, ¿sabes? Es que mi mata te no sabemos qué hacer, los puros hombres aquí ya. Sí, yo. ¿Para qué usted más deschamba ayer, pues? ¿Qué tal, hijo, si vas? Papá, está rapear hoy, tío. Sí, mi hermano me ha dicho lo que come de esto, asado, papi. ¿Cuál? ¿Wicho? Mi hermano, pues. Oye, se ve taña dos. Ay, Pues abre las todas. ¿Dónde está? Bien larga está Rafa. Ve, pucha, medio hueco, eso. Ya, pues sí, tú tienes una pez, agarra la tarrafa, que tiene una pez para allá. Tarrafa, después tiene una pez ya. Ya, papi, ya, listo. Ajá. ¿Y tú, dónde pues tu hermanito? No, tú vives bien de río. A traer a... Ah. ahogarse este muchacho. ¡Chino! ¡Chino! ¡Hermano, avanza ya! ¡Ya vas a moverte la chacra! Vas a dejar extendiendo ahí de repente. Chup, sí que caguara ese. Hijo, no les vamos a invitar, ¿por qué no les invitamos a los vecinos para estar, ya? ¡Invítales, pues, papi! Eso. Papi, ¿dónde es agua? Ay, pues allá, pues hijo, no le dejes mucho el sol, para que se fresque esa agua. ¡Pa! Ajá. ¡Llámale ya para ir de una vez! ¡Estamos demorando mucho! Ya, sí, hay que llamar. ¡Vecino! ¡Vecino, venga para estar, ¡wow! Ven, tú tienes que venir a cortar todo. Caña. Zancudo, dice, ¿quién? Mire, así no va a hacer tarea. Cunguita, le va cunguita abajo, hijo. ¿Vas a poder hacer? ¡Art, zancudai! Desgracia de muchachos. ¿Por qué no me quieren ayudar? Yo duro queriendo hacer el traguito. ¿Qué miércoles pues quieren hacer ustedes? Todo, déjate eso nomás, zancudo, que te duele tu pierna, todo nomás, ¿cómo que vas a la plaza a estar tomando chabela ayer después? ¿Y tu hermano? Medio de lo que da caga, y papi no viene. ¿Qué? Pues no va a cagar, cada rato lo que viene comiendo este montón de maduro, y de lo que es pehueche de desgraciado, carajo. ¿Y Choco? ¿Y Choco? ¿Y Choco? ¡Ey, Choco! Đâu ta lấy cho tiền một chiếc. Đâu đẹp chăm ba thấy không? Đâu ta tiền một chiếc bắt ta come descai. Tiền một chiếc desgracia. Pon ahí la calle va a llevar su madre. No, que no viene así. No, mucho. Papi, desgracia. Papi, vamos a hacer esto. Vamos ya. Vamos ya. Silencio, silencio. Los vecinos están llamando. Están llamando los vecinos. Papi, están llamando los vecinos. ¡Ah! ¿Qué quieres? No te quieren los vecinos. ¡Vaya! ¡Contéstale! ¡Contéstale! ¡Ah! ¡Ah! Tanto pues demoran en venir. ¡Oh! ¿Van a venir o no? ¡Venga ya rápido para ir a estar, ya! La 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 la. Papito, tío, ¿ya ahí? ¡Ah, te cuida, nano! ¿Qué? ¿Qué? Ya va a pisar planta, papi, ya va a pisar planta. ¡Oh, hijo! Ese es un planta, pues ese es lo que nos mata sombra, va. ¡Ah, esa planta de caoba, hijo! No, tenés cuidado. No, pues esta plantita, cuando es grande, va a ser grandote. Y nos va a proveer de mucha sombra. Sí, señor. ¿Por qué crees que no se aguanta ya el calor? A ver, ¿por qué? Porque son las papas. Pero, hijo, mira, entiende. Yo te quiero que concientices cosas, porque la plata, todos los árboles los han llevado los madereros. 10 años nos han dejado sin planta
ha estado picado. Por eso no se aguanta el sol. Pobres, pues, papi. Pobres, pues. Por eso tú dices a mi hermano. No entiendo, todo Sí. caña. No estoy comiendo caña, pero no he visto come. nada. Copa no le haces nada. Yo te coco con tu a mi madura ahí al toque. Sí. Ah, no, no le haces. Ahora me piensa, me va a Se decir. puede. No le pisas porque yo te he dicho. Está No le bien. dices. Jak sam de penir, hijo. Ay, Cali, está por la casa, entonces jak sam venir ya. Prim, ya para. Ya se remenda todo es rock medio, roti de esta. Ya está, ya, papi. Ya, bien remendado. Ya. Ya, entonces. También. Ya le he dicho mañana. Bien, le van a venir por el día ahí. Tío. ¿Cómo estás así, jodón? Le estoy riñendo aquí al timbuche con el, ¿cómo te llamas? Liso. Con liso, me hago de dónde vengo. Me dan Pero, cola. ¿qué fue? Mira, ve, vienen corriendo, no se dan cuenta que casi pisan un árbol de caoba. Ese árbol de caoba, pues, de aquí a 10 años vamos a tener mucho aire y nos va a dar mucha sombra, hijo. Hay que concientizar sobre el aspecto ambiental. Muchos árboles se han talado hoy en día, ¿sí o no? Legales, primo, legales, hijo. Sí, Sus tío. papás le están diciendo legales. Pues yo no tengo la culpa, tío. Es de aquí mi hermano. Yo ya vuelta, Todo, yo sí. ya todo, yo ya, tío, todo yo. todo es comer caña. ¿Qué también come? Todo lo que le está diciendo su papá es legal. Legalmente, años atrás, nos han dejado sin árboles. Ese chucha, madereros, los han venido, nos han dejado sin árboles. Y por eso yo pues estoy plantando mis árboles forestales, estoy poniendo por ahí. Y hay que tener mucho cuidado, pues, hijito, para Sí, pues, todo, ya dice. No te se jodan ya, primito. Vamos ya, maten a la pesca, muchachos. Sí, yo. Para, ¿me estás llamando? Para eso, pues, para allá, pues. Yo no, hijo. Yo les vengo a sacar cuico, chito. Aquí unos cuantos nylon, ve. Después va a estar bueno. Primo, muchacho, yo estoy medio preocupado. Esta enfermedad del coronavirus, ya te checa hasta Perú. No, pues he escuchado María la Santa. noticia, no hablan la noticia. No, pues han escuchado la noticia en la radio, en la tele, también le pasan todos los días. ¡Viva Chimele, papi! Todos los días noticias del coronavirus. ¿Qué? Pues, no es. Sí, se lo tiene coronavirus. No, hijo, es un tema preocupante a nivel de todo el mundo. Dice, ha empezado en Wuhan, China, ¿sí? Sí, dice. Ajá. Es chino, Es es chino. chino. Pues sí, y este sobre, ¿no? Come, pues, Ajá. Come murciélago, come sapo. ¡Qué cochino! y lo peor, ya está en Perú, dices pandemia. Ya llega hasta Perú. Y Crea, Ha tío. pasado María todo, Santita. el mundo ha pasado. Hasta esos gringos, dices, tienen esa enfermedad. Tío. Ya dime, hijo. ¿Y cómo pues llega por acá ese virus? Hay personas que vienen trayendo esos síntomas, son igualitos de la gripe. No escapa, dice, ni al chico, ni al mediano, ni al alto, dice, no le escapa. Papi, ¿y no dice la prevención cómo para prevenir esa enfermedad? Sí, dicen. Dice, hay que lavar constantemente a nuestras manos, dice, con agua y jabón. Constantemente durante 25 segundos. Así escuchado en la noticia. Pero lo cierto es que hay que cuidar a nuestra familia de esa enfermedad. ¿No? Tío, ya sabe ya quiénes son las víctimas ya de aquí. En Perú ya creo hay como 39 casos, creo haya 39 ya lo que tienen es a Timbuchan que le mata el virus, hasta la arrancan. ¿A qué? No ves no, ya tico, ni chico, no te ¿Sabes quién tiene acá en Picota? Un alto, dice. un alto. Ah, ya un alto, medio blanco, no, medio tiburón, tiburón. Ah, él, ¿eh? No, yo sé quién es ese. Alto, medio gringo. Ajá. El profesor Eliot. Otro alto. ¿Quién? ¿Sabes quién? El piruchillo. Ya sé. ¿Quién? Dice Agabús. Vive por la calle Ari con alto. El Bao. Bien, delincuentes de ese virus, sobrino. Van a tener cuidado de lavar sus manos. Ah, sí, pero te voy a enseñar. No, mire, ve, esto es peligroso. No puede estar estornudando. Así que tal si tú estás infectado, infectas a todos del coronavirus. O sea, no se estornuda. No, pues hijo, se estornuda así, ve. Ah, chish.
poniendo el brazo, tapando la nariz y las cosas, las bacterias que salen de tu boca, pues corriendo. Todas cositas ahí, Todo ¿sí? desesperado, Pues, pues. la profesora Evita, yo me acuerdo en este entonces lo que enseñó de esto, ¿verdad? Debe ser, la profesora Evita también. Y las mascarillas. Ya. Papi, no puede papi mojar aquí cocha. No sé, hijo, pero tengan cuidado. Los antiguos mitos y leyendas de nuestros picotas dicen que en estas clases de cochas hay harta boa. Compa, tío, dejen esta caña. Minha filha! Ah. Quase para tomar banho desse papai, você vai ter porrão de carne. Você está para tomar na quarta. Vai, hermano. Que papa para tomar no outro. Yo voy a tomar su reemplazo. No. No, gracias, de hombre. ¿Quién está criado? Usted se va a huevo, salito. Tío, No quiero arroz. ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es? ¿Cuál? Ve, tac, 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 tac. Ahora su barriga del timbuse, sí, Papi, mi tío no me explica. Bueno. Es lo que estás hablando. ¿Qué es? Qual? Ve. Helicóptero. Ah, esse pues vamos trapiche. Ya no, espérate, ya en caballo lo que da vuelta, ¿ya? Todo esse pues cambia de aí. Alcánzame, sobrinito. Todo esse cambia de aí. Muchachos, tío, escuchen esa máquina. A ver qué. Claro, bien. Helicóptero, ñaña, helicóptero. No, bruto. Ese es el ventillo, este hijo. Es de suena así, papi. No, pues el trapiche, hijo, eso suena así, esa motor ya. Más antes, nuestros antepasados, los abuelitos, por ejemplo, tenían sus trapiches de madera y le cargaba caballo. No me acuerdo, papi. No, pero Ay, yo, vos ves que me han dado mi dedo, hasta mi uña, papi. ¿Cómo no también das tu cuello para poner? Gracias, muchachos. Vai ser aí a cansa, eu tô levando Pava penchada. Entonces, cuando la tecnología se ha prestado dentro de nuestras vidas, es como nació el trapiche a motor. Charo. Ah, bravo, no. Aqui não vai todos comigo, se é tata. Caldea. Apura. Pate, também. Tradicional, desde de coco. De coquito. Coco. Ya, agarra tu pate. A ver, tío. Qué rico. Marita. Ah, qué lindo. Dulce. Marita, caray. Olha, vê esse pátria que vocês estão tomando. Cachi. Para contestar, ¿sí o no? Puchón, ¿qué hora me va a venir mi papá? Harto zancudo ahí. Sí, ñaño. Tarde, hace ñaño, paría tarde, no creo que van a ser. Le gusta, mente. Hijo, Voy a llamar, compadre, No, van a estar. compadre y mi amigo, mira, no, miren, esperen, miren, les digo, mira, hijo, ¿cómo vas a pensar que tu papá va a tomar? Malcriado, yo soy serio. Papi, déjala, ñaño, que bien, pues 2 ratos ya te desapareció ya. No, el tema es, hijo, que le encontré a Tío Shirumbi. Tío Shirumbi me contó un cuento. Ustedes no lo saben. ¿Qué, pues? Me contó. Un día estaba, dice, en su tambo. Y en el tambo, dice, a las 8 de la noche, un lluvión. Lluviolonón. Lluviolonón, dice nuestros amigos serranos, ¿sí o no? En ese sentido, el tío Shirumbi me dice, solito en la radio, ahí oyendo su radio, y siente que está subiendo algo frío por acá. Por su barriga. Por su sobaco. Por su sobaco. Por su sobaco.
Y entonces el tío Shirumi dice, ¡ay, Diosito! Jergón Shushupi, ahí está, y ahí echado encima de Jergón Shushupi, está subiendo. Víbora. Víbora. Pero ya va a ver. Hoy va a ver a la velocidad de la luz, le voy a agarrar y le voy a botar. ¿Sí se ha dicho? El tío Shirumi. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Seguía subiendo el frío por acá, más arriba, y ya estaba a la altura del codo, estaba a la altura del codo. Entonces, tío Shirumi a la velocidad de la luz, a la voz de 3, 1, 2, 3, ¡ya! Todo un tremendo congo. Ve, sobrino. Yo soy tío, papi, qué bruto. Llego con ese pro, A ver, vamos avanzando. Oi, primo. Oi, Sidi. Primo. Domingo, ¿tú sabes? ¿Quién precisa aí, papi? No, no expresa, profesor. Ei, El profesor Erickson Loza, representante de ECO, amigos, no saben, pues desde ahí. Profesor Erickson. Profe, viendo el ambiente, cómo está destrozado, estoy andando por estos sitios y realmente ver esta situación de nuestra naturaleza me da mucha pena. Nosotros venimos trabajando esta situación, ustedes habrán escuchado por ahí lo que venimos hablando mucho del tema ambiental. Y escucharles a ustedes me parece fenomenal, porque realmente en el fondo, como buenos selváticos que aman a la naturaleza, ustedes realmente están teniendo conciencia y me gustaría con ustedes seguir hablando para tener en cuenta este tema del medio ambiente. Yo les aplaudo, les felicito a ustedes porque a pesar de todas las circunstancias que existe, lo que han venido hablando, una serie de cuestiones, en el fondo piensan en el medio ambiente. Y queremos revalorar este tema del medio ambiente porque es una necesidad. Ustedes habrán visto, ya no pueden pescar, o si pescan encuentran dentro de los peces, en su barriguita encuentran basura y todo lo demás, ¿no? En ese sentido, amigos vecinos, yo les gustaría que ustedes sean parte de esta iniciativa que Ecoamigos tiene para Picota, cuidar el medio ambiente. Muy buena idea, profe. ¿Sí o no, papi? ¿Les conocen al profe? Él es el profesor Erickson, Arias Lozano, de Ecoamigos. No les conocen. No les conocen. Gana de haberlos encontrado acá para poder saber de ustedes que tienen esa buena iniciativa. Yo voy recorriendo el camino. Cada día que despierto siempre pienso de que alguna persona puede cambiar este mundo. Y yo veo en ustedes ese buen precepto de que podemos hacer algo con ustedes. Les invito a que sean parte del grupo de Ecoamigos y formemos a la juventud, a la niñez, a que sean el cambio para este cambio social, climático que vive nuestro planeta. Me despido con ustedes, amigos, y será en otro momento en el cual ustedes sean los protagonistas para solucionar el problema. Gracias, profe. Qué linda idea. No les he dicho, pues. No la cosa. Erickson. Conversen ahí. Hijos míos, compadritos, tío Haruko, ¿no se dan cuenta? La iniciativa del profesor Erickson es buenísima. ¿En el aspecto de qué? De que estamos de esta manera concientizando a todas las personas del mundo, niños, infantes, adultos, adolescentes, ¿a qué? A preservar nuestro medio ambiente. tío, o sea que no podemos ya botar ni dinamita ni contaminar los ríos. ¡Sobrino! Eso ya pues no vale. En nuestro medio ambiente hay que ser desgraciado para hacer eso. En el aspecto de que si tú botas una dinamita, no simplemente estás matando al mijano que está pasando, sino estás matando a todos los huevecillos que están dejando los diferentes especies de peces que están dentro de nuestras cuencas hidrográficas o hidrológicas. No, tú vas a entender, pues qué. ¿Qué tú vas a entender este bruto de miércoles si se produce el profesor Muricha? ¡Hazte entender! Bien, estimados amigos que nos siguen por las redes sociales,
es la oportunidad para poder hablar sobre el tema ambiental. Y no puede ser oportuno este tema, hablar sobre el ambiente, sin antes mencionar a Picotino que se respeta y Ecoamigos, que se han reunido para poder iniciar este tipo de producciones para el tema del ambiente. Si bien es cierto, Picotino que se respeta tiene muy buena trayectoria en el tema ambiental, en el tema educativo, humorístico y otros, también queremos enfocarnos en el tema ambiental, porque es una necesidad. Si nosotros empezamos a concientizar a través de los videos, vamos a tener muy buenos resultados. Queremos llegar hasta el profundo ser de cada persona en el tema ambiental. Con Picotino que se respeta y Ecoamigos lo vamos a lograr. Bienvenidos a esta etapa de concientización. Gracias. No te olvides de dar like a Picotino que se respeta y a compartir también. Lo mismo con Ecoamigos, que tiene su página de Facebook como Ecoamigos Picota y también su red de espacio de videos como es YouTube, Ecoamigos. Suscríbete y active la campanita para poder seguir viendo más videos. Esto es Ecoamigos y Picotinos que se respetan. Por un picota limpio y saludable. El taller de arte y cultura, los hijos de la selva. Fraternidad folclórica, cultura viva. El grupo Ecoamigos de Picota Y Picotino que se respeta. Todos se suman al cuidado del medio ambiente. Esta es Picota. Picota con tu corazón. Where trouble melts like lemon drops high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. ¡Chao! ¡Los esperamos en el próximo video!